¿qué tal, lectores de AF Medios? Agradecemos mucho el favor de su atención en este miércoles de Focus, este miércoles 19 de junio, que me da nuevamente un gusto poder saludar a Rubén. Hola, Muchas gracias. Rubén, ¿cómo estás? Bien, Esaú. Bienvenido Muchas nuevamente. gracias, aquí estamos. Pues agradecemos que esté con nosotros en los próximos 30 minutos. Rubén, se han dado ya muchas situaciones con relación a este cambio, esta transición. Más bien, mejor dicho, una transición, porque pues cambio no creo que vaya a haber. Pero ya se han notado las primeras señales de que la maquinaria de Morena en el Congreso de la Unión, tanto legisladores en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, o los próximos legisladores, pues ya empiezan a trabajar en torno a las reformas prioritarias de la última parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y la primera parte de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo lo ves? Bueno, ahorita estamos en un periodo delicado, es un periodo extraño en todo sistema político. Es lo que los antiguos llamaban el interregno, ¿no? Entre reyes, que es ese periodo en el que el líder anterior, el presidente anterior, en este caso el actual, ya no tiene todo el poder que parecía tener porque ya está viendo su fin muy cerca, el fin de su periodo sexenal. Y entonces, pues eso provoca muchos fenómenos. Quisiera hacer muchas cosas antes de que terminara su periodo. Empieza a valorarse a sí mismo frente a la historia. Siente que muchas cosas le faltaron por hacer, pero a la vez ya no tiene el poder del futuro. Es decir, ya no puede establecer una alianza con los legisladores hacia los siguientes 3 años, porque ya los siguientes 3 años ya no va a estar allí. Por lo menos no en la posición que él quisiera estar. Y la presidenta electa en este caso, aunque tiene el poder del futuro, no tiene el poder del presente. Es decir, todo lo que quiere hacer o lo que quisiera comenzar a hacer, lo tiene que negociar con el presidente actual. Y eso provoca un escenario ahí de cierta inestabilidad, a pesar de que sean gobiernos muy similares, a pesar de que la presidenta electa esté muy vinculada al presidente actual, y a pesar de que el presidente actual sienta que el nuevo gobierno va a ser una continuidad del suyo, aún así se dan esos escenarios de desequilibrio, ¿no? Y la clase política mexicana, que es una clase política muy ducha en estos tipos de cambios y de sucesiones, pues está a la expectativa esperando a ver qué es lo que pasa. Y muchas de las fuerzas políticas no se manifiestan todavía, precisamente porque prefieren manifestarse ya con la nueva administración, con el nuevo orden de cosas. Así que son periodos interesantes donde es muy útil observar lo que está pasando y tratar de darle un sentido a muchas de las reformas que se están presentando en este momento, ¿no? Sí, se acaba de reunir con futuros legisladores de las ambas cámaras. Tuvo una reunión ayer y llamaba a la unidad a todos los próximos legisladores, sobre todo de su partido y de la coalición Verde-PT. Les hacía referencia de que tenían una gran responsabilidad, de que ellos son o serán los artífices del segundo piso de la cuarta transformación, y prácticamente pues los ponía a raya y les leía las próximas reformas que necesita en el final del sexenio de Andrés Manuel, como en los primeros, el primer año de Claudia Sheinbaum. Tú recordarás que todos los presidentes a su llegada inmediatamente buscan, en este caso por la mayoría que tiene, pero casi todos los presidentes buscan tener inmediatamente reformas prioritarias para su gobierno que les permitan o que les den un margen de operación para los próximos 6 años. Es indudable que lo va a lograr, es indudable que lo va a hacer. Habrá que ver qué tanto puede tomar parte el actual presidente, o si le da la carta abierta para que ella modifique y arme estas reformas con toda la idea o el sello personal de Claudia, ¿no? Sí, fíjate que es muy curioso, Saúl, pero ahorita que mencionaste el término unidad, casi todos los modelos políticos, cuando están en un periodo hegemónico, buscan la unidad. Ese es el principal discurso, ¿no? Yo recuerdo mucho que cuando el PRI era la fuerza dominante,
los gritos que se escuchaban eran "Oh, unidad, oh, unidad". O sea, Sí, es lo mismo. y es exactamente ahorita lo que está planteando la presidenta electa, precisamente porque cuando tienes una mayoría tan importante, lo que no quieres es que esa mayoría se vaya a fracturar o que aparezcan discusiones, disensos que puedan fracturar la fuerza político-electoral y que puedan dar espacio a disidencias, a movimientos de resistencia, a nuevas visiones alternativas. Entonces, el principal discurso que vamos a estar escuchando en los primeros meses de la siguiente administración y quizá en los primeros años va a ser unidad. Se va a estar exigiendo unidad a las fuerzas que confluyeron en esta gran coalición, porque ni siquiera dentro de un partido hay unidad total. No, Siempre por hay supuesto. divisiones, Incluso hay corrientes internas, ¿no? corrientes internas, y estoy seguro que al interior de Morena hay muchísimas corrientes internas, como lo hay frente a los demás Y partidos. como lo existió en el PRD, ¿recuerdas, no? Que eran hasta tribus, Tribus decían, les tribus, llamaban, ¿no? tribus. Pero fíjate que hoy sucedió algo que, bueno, muy al estilo del presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que aunque él es partícipe del Estado laico, que la voz del pueblo es la voz de Dios, y en este caso es Claudia, dijo. Y en uno de los debates que se realizaron o que se han estado realizando específicamente en el Senado, hoy hacían referencia o insinuaban que pues, las reformas van porque la mayoría tiene la razón. A mí me parece riesgoso que el argumento sea la mayoría y no la razón. O sea, los argumentos tienen que ser la razón y no por el hecho de ser mayoría, de facto tiene que ser la razón, ¿no? Sí, es uno de los silogismos más comunes cuando hay una fuerza dominante, ¿no? Cuando hay una fuerza dominante se dice, bueno, pues es que es la mayoría y la mayoría, que es la voz del pueblo, pues es la que tiene la razón. Pero no es así. Las mayorías pueden equivocarse. Sí, creo que hay que ser cuidadosos o tendrían que ser cuidadosos en el Congreso de la Unión. Bueno, pongamos ejemplos drásticos, ¿no? En algún momento la mayoría consideraba que era legal tener esclavos, ¿no? O sea, Sí, claro. Además las mayorías son soberbias, ¿no? Son autosuficientes, son atrabancadas, ¿verdad? Y entonces es función de la política precisamente eso, equilibrar. Yo recuerdo que en México tuvimos un estadista muy singular, Jesús Reyes Heroles, que en algún momento cuando había una fuerza dominante del modelo priista en esa época, él alentó que hubiera una representación en el Congreso de las minorías, que fueron las primeras grandes reformas políticas. Hubo una reforma inicial con López Mateos, pero cuando se dio a la gran reforma política ya instrumentada por Reyes Heroles fue con el periodo de López Portillo. Y es decir, a ver, somos tan dominantes que necesitamos que las voces disidentes estén presentes en los órganos representativos, si no nos vamos a ahogar. Y al rato, vaya, es una vieja idea de la política, si no hay oposición, créala, porque si no te descompones. exacto. Entonces Jesús Reyes Heroles fue el que promovió aquellos primeros diputados plurinominales que permitieron que las fuerzas minoritarias de la sociedad mexicana, pero que estaban presentes, entre ellas la izquierda y el Partido Acción Nacional, tuvieran representantes en el espacio congresional. Y eso permitió que hubiera un libre juego de opiniones, que las decisiones no fueran tan mayoritarias porque tenías que consensar o consensuar, como se dice también, acordar un poquito las cosas. Y eso permitió una gran evolución del modelo político mexicano, una gran evolución que ahorita está a punto de terminar, porque precisamente una de las propuestas de reforma del presidente Andrés Manuel es eliminar los 200 diputados de representación proporcional en el Congreso, eliminar los 32 senadores plurinominales y los 32 diputados de primera minoría en el Senado también, lo que obligaría a dejar a la Cámara de Diputados con 300 diputados solamente de mayoría, sin representación proporcional, y obligaría a dejar al Senado con 64 integrantes, es decir, con 2 senadores por entidad, sin ningún senador de representación o de primera minoría. ¿Qué ocurriría con esto? Bueno, no deja de ser un modelo democrático, porque al final de cuentas pues, llegaron por voto. Llegaron por votos, pero automáticamente restringes que fuerzas políticas que no lograron tener curules queden totalmente fuera de la discusión nacional. Y son votos que se representan. Entonces, eso suena bien cuando eres el partido dominante en el poder. ¿Para qué quiero los demás? Yo me basto solo, vámonos.
Pero ¿qué tal si al rato cambian las reglas del juego? La sociedad mexicana vota mucho por modas. Hubo modas a favor del PRI, hubo modas a favor del PAN, y ahorita hubo modas a favor del PRD, ahora hay una moda a favor de Morena. ¿Y qué tal si al rato cambia? Y al rato toda esa fuerza política se puede quedar diluida y apartada de las decisiones. Sí, pero parece que no están pensando que esto va a cambiar. O sea, de hecho, el modelo, la estructura que están generando de este nuevo modelo político tiene miras para permanecer muchísimo tiempo, ¿no? Pero bueno, Es la idea, es la idea. es lo mismo que pensaba también el PAN, ¿no? Todo, Duró el 2 PRI y sexenios. todo. Yo me acuerdo que había frases grandilocuentes, ¿no? Que nos quitan el poder si pueden, y pues se los quitaron. O sea, Claro. al rato la política cambia totalmente. Y Reyes Heroles decía una frase que creo que vale la pena recordar en este momento. Todo lo que resiste, apoya. Si tú no tienes fuerzas de resistencia con las cuales discutes y con las cuales afinas los argumentos y con las cuales concilias y tomas decisiones, tus decisiones se vuelven cada vez más débiles. Fíjate qué curioso. Claro. O sea, aunque tengas una gran mayoría, si no tienes ese juego de argumentaciones y contraargumentaciones, te quedas sin bases reales de apoyo, porque lo que dices tú es la ley y ya no hay autocrítica. Pero además pierdes objetividad. Es tanto, se ensimisman que pierden literalmente la objetividad y el camino de su sistema político, ¿no? No es tan sencillo aglomerar tanto poder y no perder la directriz, ¿no? Lo que resiste, apoya. Entonces, si tú quieres tener unas bases de apoyo sólidas, pues tienes que encontrar resistencias que te permitan discutir y sustentarte. Sí, pero además no es necesario tanto, ¿no, Rubén? Digo, tienen todo el escenario para poder hacer lo que consideren, pero me parece que eliminar ese sector que es importante también para tener otras voces, simplemente para que la población también se sienta representada. Para Me parece apoyarte. que sí, es innecesario, pero bueno, ya veremos cómo empiezan a caminar con esa situación. Vamos a ver si la soberbia le gana a la política. Eso es muy importante. Sí, el tema de la reforma judicial importantísimo. Hoy el Consejo Coordinador Empresarial tuvo una reunión con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y entre otras cosas, además de manifestar todo el gran número de inversiones que consideran o plantean para este sexenio, que me parece considerable para generar estabilidad en los mercados, en la parte económica, pero también le señalaban a la presidenta electa la necesidad, sí, de reformar el Poder Judicial. Asumían que sí había fallas y que sí había corrupción, pero buscaban que se realizara esta reforma de manera muy pensante, de manera que no pudiera generar inestabilidad en la parte social y económica, que se preservara y que se ponderara la justicia social, que estaban a favor, pero que se ponderara realizar esa reforma con bases y con fundamentos reales para generar justicia en la población, en el país, ¿no? Sí, vaya, yo creo que la corrupción es un fenómeno que está al margen de la democracia. Si tú quieres resolver, digamos, vamos aceptando que en el Poder Judicial hay corrupción, no lo dudo, tampoco creo que sea algo tan generalizado, porque creo que hay decisiones importantes de jueces, incluso frente a dictados del poder público, o incluso frente a intereses económicos muy importantes. Pero eso es una condición ética del juzgador. Pero ese no lo vas a resolver con democracia. Si así fuera, todo lo que sale de la democracia sería incorruptible, y no es así. Y no es así. Ya hemos visto muchos ejemplos de muchos gobernantes. Fallas enormes en nuestra historia, ¿no? Y en todos los países, que la democracia no resuelve la corrupción. Inclusive puede fomentarla en algunos momentos, ¿no? Porque la democracia también se puede prestar a manejos de dinero, a apoyos económicos extralegales, a muchas cosas, ¿no? Vaya, entonces no es el camino la democratización para acabar con la corrupción en un poder. Lo que se puede provocar con el sometimiento de los nombramientos de los ministros, magistrados, de los jueces de distintos niveles a un proceso democrático es que politices la justicia.
Y al politizar la justicia no sabemos exactamente qué va a pasar. Ahorita el modelo ya lo conocemos con sus fallas y sus aciertos. El nuevo modelo, bueno, pues puede generar a lo mejor cosas buenas, pero también puede generar algunos problemas importantes. Y eso solamente lo vamos a resolver mirando hacia Pero el futuro. un riesgo es la politización, Rubén, y la otra es la falla en que los juzgadores no estén debidamente preparados, que no tengan la capacidad para realmente ejercer justicia. Y ese es un riesgo todavía me parece grave. Sí, habrá que Imagínate someter las bases, ¿no? A ver. ¿quiénes van a proponer a los magistrados? Pues los partidos. Sí, ¿Quiénes van a votar? Pues por supuesto que la población va a votar por los magistrados que previamente sepan que tienen algún vínculo con algún partido, con algún color. porque por desgracia, por más que no se quiera partidizar el asunto, va a ser partidizable. Claro. Porque si es elección va a haber partidos. Vaya, en todos los experimentos que se han hecho de este tipo, digamos por ejemplo las elecciones de juntas municipales en los municipios, se dice, no, los partidos no van a participar. Participan, nada más que no lo hacen de forma abierta, ¿no? Porque al final de cuentas, toda elección, pues ¿quiénes son los expertos en elecciones? No, tú sabes Los que incluso partidos. los magistrados, bueno, son propuestos por los ejecutivos. No más que aquí serían demasiado politizados, demasiado partidizados. ¿Y a quién le va a deber un juez su cargo si surge de elección popular? ¿A la sociedad o al partido o grupo político que lo está postulando? Bueno, pues ya dependerá de la ética del juzgador, que es exactamente lo que ocurre ahorita. Entonces vamos a tener buenos y malos juzgadores, pues de entrada sí. Es un riesgo. A mí lo que me parece que hay que cuidar mucho es que se garantice la efectiva división de poderes. Si no se garantiza la efectiva división de poderes, el país va a entrar en una involución constitucional y jurídica. Es decir, nuestro sistema, desde la época de José María Morelos y Pavón, Los Sentimientos de la Nación, de 1812, ha estado evolucionando hacia un modelo de división de poderes. Con altibajos, con muchos problemas, todo lo que se quiera, pero ha estado evolucionando hacia ello. Es decir, que no impere un poder, en este caso el poder presidencial, sobre el resto de los poderes. Que haya un juego de contrapesos y de equilibrios. Si esta reforma del Poder Judicial no logra garantizar esa división de poderes, lo que tendremos es un Poder Judicial subordinado a otro poder, que es el Poder Ejecutivo, que es el que va a postular o el que va a ingerir, va a tener una injerencia en la postulación de las candidaturas. Entonces tendremos un retorno en México al llamado modelo presidencialista que ya creíamos haber desterrado, que fue el modelo dominante a lo largo del siglo XX, por ejemplo, en México. La dictadura perfecta, decían, ¿no? De la dictadura perfecta que decía Vargas Llosa, que era un presidente que reunía facultades constitucionales y metaconstitucionales, es decir, más allá de la Constitución. O sea, el presidente en México era, aparte de todo el poder que tenía en la Constitución, jefe de Estado y jefe de gobierno, aparte era líder del partido dominante, era líder de facto de las cámaras, aparte era líder de facto del Poder Judicial, aparte era líder de facto del partido en el poder, de la clase política, era líder de los gobernadores, vaya, tenía un Y poder. de los sectores. De los sectores que lo vinculaban, del sector militar también, vaya, tenía un poder extraordinario, pero sujeto a 6 años, ni un día más. Y vámonos y se vámonos. Ahorita vamos a retornar a ese modelo presidencialista que ya creíamos haber desterrado un poco, que ya había un mayor equilibrio, las cámaras contenían al presidente, había debates, el Poder Judicial impedía al presidente, y ahora vamos a tener a una presidencia que va a tener las dos cámaras, la mayoría, que va a dominar en el ámbito judicial ahorita con esta reforma, que tiene un liderazgo en todas las gobernaturas prácticamente, 22 gobernaturas. en los congresos locales. Entonces vamos a tener una presidencia con facultad, que tiene el liderazgo del partido dominante. Vamos a ver una presidencia con un retorno al presidencialismo tradicional de México, que ya probamos que era un modelo, pues que más o menos sirvió, ¿no? No sé, espero que también siga sirviendo ahorita. Nada más que aún no pasa la prueba más determinante, que es el mandato sujeto a un periodo sexenal irrevocable. Si el presidente de la República se retira, como ya lo dijo, y ya no interfiere en el proceso siguiente, bueno, pues se va a confirmar un presidencialismo sujeto a un poder temporal, pero si sigue tratando de influir en las decisiones que vienen, bueno, pues podemos tener algún modelo de crisis política. ¿Tú crees que sí se retire? Dijo, bueno, yo no termino y me voy a
a mi rancho en Tabasco. Vendré a la Ciudad de México a visitar a mi pareja, a Beatriz, ya veré cómo vengo, dice, porque no vendré en aviones comerciales. Solo regresaré si mi presidenta me lo solicita. ¿Cómo ves estos últimos días del presidente Andrés Manuel López Obrador? Me parece muy activo, muy suelto también en sus mañaneras y por supuesto que opinando demasiado sobre los temas que muchos analistas consideran que se los debería dejar ya a Claudia. Sí, había una regla no escrita de que los presidentes empezaban a difuminarse y le dejaban todo el espacio. Bueno, pasó con Enrique Peña Nieto, ¿no? Sí, sí, se hizo un lado y permitió que el presidente electo empezara a tomar posesión de la escena. El presidente actual no lo está haciendo. Yo creo que se va a retirar el presidente si la presidenta tiene la energía para imponerse en el poder y determinar que su momento histórico llegó. Y que ahora, digo, no, eso no quiere decir un rompimiento total y que lo vaya a expulsar del país ni nada, pero sí, cuidado, aquí ya mando yo. Soy yo. Soy yo. Si ella logra ese tránsito, el presidente no le va a quedar otra más que retirarse porque sabe que aunque quiera influir y por más que tenga capacidad para influir, va a provocar un conflicto político y eso nunca ha sido bueno en México, ¿no? No puede haber dos mandos en un poder ejecutivo, ¿no? El binomio es número maldito, decía un clásico, ¿no? De la ciencia política. Entonces, yo creo que lo va a cumplir en la medida que la presidenta se lo haga cumplir. Pero eso es un asunto delicado. Sí, no, y hemos visto muy mesurada a la presidenta electa, muy serena, ha lanzado señales de mucha estabilidad, de mucho respeto para el presidente Andrés Manuel López Obrador. En cada una de las reuniones importantes que ha tenido en los últimos días, pues siempre tiene deferencia para él, siempre ha señalado que van a seguir su legado, que van a tener que respetar su máxima, ¿no? No mentir, no robar, no traicionar, pero siempre mucha deferencia para con él. Es obvio, es aún el presidente, es quien la puso en la candidatura, es quien la apoyó para que fuera presidenta y eso es natural. Habrá que ver qué tanto la presidenta en el primer año puede desmarcarse un poquito de Andrés Manuel López Obrador y también una prueba de fuego también para el movimiento que fundó Andrés Manuel. ¿Qué tanto va a persistir o mantenerse sin esa figura? Que me parece que Andrés Manuel no se va a repetir en 100 años. O sea, es una figura sui generis, es un personaje que mueve masas, que controla masas, y lo hacía desde antes de llegar a la presidencia. Él controlaba la agenda política del país. No creo que se repitan en el corto plazo un personaje como él, pero habrá que analizar qué hace la presidenta electa, ¿no? Y habrá que analizar qué hacen los integrantes de la clase política, porque van a cometer errores muchos de ellos. Yo recuerdo que en alguna ocasión leí que hubo diputados, senadores, gobernadores, que cuando ya estaba de presidente López Portillo iban a visitar a Echeverría para pedir la anuencia de cosas. Y llegó un momento en el que el presidente López Portillo dijo hasta aquí. Y fue cuando acuñó aquella famosa frase, fueron a San Jerónimo a besar al diablo. San Jerónimo era la casa privada de Luis Echeverría y los defenestró y quedaron fuera de la política, ¿no? Entonces, si hay miembros integrantes del grupo político de Morena que piensan al rato, empiecen a ir a visitar a Palenque al presidente, empiecen a reunirse con él, empiezan a pedirle audiencia para cosas, empiezan a decir a la presidenta, es que nosotros ya lo dijimos, ya lo vimos con el licenciado Andrés Manuel, van a provocar una crisis política antes de lo esperado. Y lo que podía haber sido un proceso de sucesión terso se puede volver ríspido, porque mira, Saúl, la política es la misma en todos lados. Los políticos son iguales. Exactamente la misma, priistas, cualquier panistas, color, todos Morena, los políticos son iguales. La política es la misma. Todos son iguales. Así, son igualitos. Entonces, y las decisiones de poder son igualitas. Entonces, tarde o temprano esto va a provocar una crisis si es que insisten en hacer ese tipo de cosas, porque la que va a tomar las decisiones a partir de su primer minuto como
en el acceso al poder, va a ser la nueva presidenta. Y a ella van a tener que recurrir para todas las decisiones políticas, partidistas, congresionales, legislativas, de administración pública, hasta de destino político. No, y otro escenario que me llama muchísimo la atención, Rubén, es cuántos expriistas están en Morena y lograron, cuántos expriistas están en cargos ejecutivos, en los ejecutivos estatales, ¿no? No, muchísimo. Digo, yo creo que la única que no ha sido priista fue Claudia Sheinbaum. Exacto. Porque ella participó en movimientos disidentes desde que estaba en la actividad estudiantil, ¿no? En el CEU, etcétera, ¿no? Pero de ahí en más hay una alta carga de priismo, tanto en su gobierno como en los espacios legislativos federales. No, y llegaron a espacios privilegiados, Rubén. En las embajadas, en los gobiernos estatales. Pues está Se lleno de cuadros. refugiaron literalmente en Morena, ¿no? Sí, y ahorita es que es muy cómodo políticamente. Hay una santa, no me acuerdo cómo se llama, Santa Gertrudis, que es como la santa de, si tú te amparas en ella, ya automáticamente dejas de ser condenado, ¿no? Y creo que así es ahorita Morena. Si tú hayas tenido el pasado que hayas tenido, si te amparas en este santo, pues ya automáticamente tus pecados de atrás, si es que los tuviste, pues quedan automáticamente borrados y ya quedas convertido en un hombre puro o una mujer pura, ¿no? Sí. Y sin mancha, solamente por cambiar de partido. Pero eso forma parte de nuestra idiosincrasia política. La verdad es que así hemos sido siempre los mexicanos. Vemos a un político en un lugar y lo vemos que se sale y se va a otro lugar. ¡Ah! Muy bien. Y es el mismo, ¿no? Es la misma persona, son los mismos mañas, los mismos vicios, pero ahora anda en otro lugar. Y bueno, hay muchísimos ejemplos al respecto, pero ahorita vamos a tener muchos cuadros políticos expriistas incorporados a la administración pública federal, estatal y obviamente en los congresos locales, en las presidencias municipales. Aquí en Colima hay muchos ejemplos al respecto. Y eso no es malo en sí mismo, indica movilidad de la clase política, ¿no? A final de cuentas, lo que nos debería importar mucho es que los seres humanos sean los mejores seres humanos posibles dentro del espacio de lo deseable. Pero habrá que ver si esos priistas que están allá son lo mejor o son de lo peor que tenía el PRI en ese momento. Pero la vara la deja muy alta Andrés Manuel en el sentido del control de la agenda política, ¿no? Es una vara que se antoja difícil superar porque él controlaba desde, por así decirlo, desde el púlpito de las mañaneras. Él controlaba la agenda política, él controlaba a las cámaras, él controlaba a los partidos de oposición. Habrá que ver, obviamente es un sello distinto que tiene que imponer Claudia Sheinbaum, por supuesto, por su perfil, por su forma de ser, pero habrá que ver cómo se desempeña en eso y si la población no resiente ese control al que se acostumbró prácticamente 6 años, todos los días. El presidente estuvo en campaña todos los días de su mandato y estuvo todos los días dictando la agenda desde la mañanera, ¿no? Sí, yo creo que en este caso la presidenta tiene que encontrar su propio estilo. Si piensa volverse un AMLO 2, va a ser muy complicado, porque AMLO, el presidente Andrés Manuel, respondía al diseño de personalidad que él poseía, ¿no? Es un hombre que le gusta la invectiva, y le gusta discutir y le gusta... no le importa desdecirse y volverse a desdecir. O sea, no, y tenía una facilidad para distraer el escenario, sí, ¿no? sí. Lo distraía inmediatamente. Yo no sé si la presidenta tenga ese tipo de habilidades, y si no, lo que ella tiene que hacer es buscar su propio estilo. ¿Por qué tiene que hacer mañaneras diario igual? O sea, puede muy bien imponer una lógica y un dominio de los medios y de la agenda desde otra perspectiva, ¿no? Desde otro tipo de recursos y de mecanismos. Yo creo que hay cosas que deben cambiar. No precisamente lo que funcionó una vez debe seguir funcionando siempre. Decía Maquiavelo que esa era una de las razones de los cambios de fortuna, que los seres humanos de repente sentían que algo les funcionaba bien y no dejaban de hacerlo, pero de repente cambiaban las circunstancias y las personas seguían empeñadas en lo que les había funcionado y ahí venían los reveses. Sí, había que adaptarse siempre, ¿no? Entonces, bueno, eso indicaba Maquiavelo que era adecuarse a la fortuna. Es decir, la nueva presidenta va a tener que adecuar su fortuna
a las nuevas condiciones del país y buscar su propio estilo de liderazgo político, ¿no? Grandes retos tiene la próxima presidenta en términos económicos, ¿no, Rubén? El presidente Andrés Manuel pues gastó todo lo que pudo en sus obras insignia, el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles y algunas otras, y por supuesto una de sus principales obras, el apoyo directo para la población, 25 millones de familias recibiendo apoyo directo económico, y grandes retos tienen en materia económica primero para mantener ese nivel al que ya se acostumbró la población de recibir recursos líquidos, que antes eran por medio de programas y ahora se entregan pues prácticamente en la mano, ¿no? Sí, muy complicado. Ese es un reto importantísimo que tiene la presidenta, sostener primero la demanda de ese apoyo social, y ahora quiere incrementar algunos apoyos, por ejemplo, a las mujeres de 60 a 64, que también es un grueso de la población, y a ver qué tanto dinero queda, porque de que hay deuda, es cierto, hay deuda, se ha publicado muchísimo en torno a la deuda que tenemos en el exterior y también algún déficit, pero ¿qué reto tiene la próxima presidenta en materia económica? Bastante significativo. Yo creo que hay una ley del péndulo, ¿no?, que siempre han hablado los analistas en México, de que a una presidencia gastalona, despilfarradora, le sigue una presidencia austera. Por necesidad, ¿no? Porque si no se desfonda el país, ¿no? Yo creo que el presidente Andrés Manuel pertenece a la clase de las presidencias que gastaron mucho, que erogaron mucho dinero. Prácticamente yo creo que debes tener agotado las reservas nacionales. No creo que haya mucho. No creo que haya mucho todavía. Se había ahorrado mucho, pero ya fondos de contingencia, fondos de... pues hasta del Fonden se gastó, ¿no? Volaron. Entonces yo creo que la nueva presidenta va a tener que hacer un ejercicio muy cuidadoso de racionalización del gasto público. Va a tener que ser muy austera en muchas cosas. Quizás incluso algunas obras insignia pues tengan que dejarse de lado si empiezan a notar que son imposibles de seguir sufragándose. Yo no sé si el Tren Maya vaya a poder ser recuperado, lo dudo. En promedio creo que nos costaba al erario más de 6,000 pesos cada pasajero que se subía. No, y además son obras en plena selva que si no tienes millones de mantenimiento... Pues, no, y ya ha habido fallas. Ahora con las primeras lluvias ya hubo fallas. Muchas fallas. Derrumbes y demás. Yo creo que la presidenta de algún momento va a tener que tomar decisiones drásticas económicas precisamente para no descuidar la inversión social, para no descuidar la canalización de inversión social. Y va a tener que ser una presidenta muy astuta que empiece a generar modelos de inversión importantes para México, porque el puro sector público no puede satisfacer la necesidad de gasto tan impresionante imposible que hay. Generar empleo, generar becas, generar esto. Tiene que haber un modelo de inversión, de aliento a la inversión privada fuerte, que permita equilibrar un poco las finanzas nacionales. Esto es muy difícil de comprender para la población. La población piensa que el dinero es inacabable, que el dinero siempre está allí, que solamente... Lo que pasa es que los corruptos antes se lo llevaban todo y no repartían nada, pero no es así. El dinero se acaba, pues, claro. Por más que se administre bien. Y más pensando en el porcentaje que tributa en México, es muy bajo. Muy bajísimo. Y entonces, bueno, pues yo creo que la presidenta en algún momento va a tener que tomar decisiones de racionalización del gasto muy importantes, porque si no vamos a empezar a experimentar muchas fallas en muchas cosas. Fallas en el sistema eléctrico nacional, que ya están empezando, fallas en el abastecimiento de agua, fallas en los servicios públicos. Vaya, vamos a experimentar muchas fallas que el país no debe enfrentar. Y puede haber procesos de inflación importantes. Y el tema de inseguridad, otro gran reto que hereda esta presidenta. Bastante, muy grave. Es gravísimo el tema de inseguridad que está heredando. Entendemos y por supuesto que va a ser muy difícil que ella cuestione algunos rubros que está recibiendo para su administración. Va a ser muy complejo que se desboque, que vaya y cuestione. De hecho, esta presidenta no va a tener ninguna posibilidad de quejarse del gobierno anterior, ¿no? O sea, sí, va a ser muy complicado, aunque en sus acciones puede dar a entender muchas cosas importantes. El tema de seguridad, bueno, ese es uno de los grandes desafíos del país en este momento.
Nada más que es un desafío, curiosamente, que no está sujeto a presión social. O sea, la sociedad, si hubiera valorado la Extrañamente, ¿no? sí, es muy extraño. Si la sociedad hubiera valorado la inseguridad como un factor de peso en su decisión política, pues a lo mejor hubiera votado en contra de la continuidad, pero votó a favor de la continuidad. Quiere decir que para la sociedad el problema de la seguridad no es tan grave como a lo mejor yo lo veo o lo pueden ver otras personas. Entonces, bueno, la presidenta, si bien tiene un gran reto con la inseguridad, tampoco tiene una gran presión social al respecto. Por lo menos así se lo manifestaron las urnas. Entonces va a poder tomar decisiones con relativa tranquilidad. Vamos a ver qué pasa, cuál es el futuro de la Guardia Nacional. Hay una propuesta del presidente para que la Guardia Nacional pase a formar parte del Ejército, lo cual me parece una sin razón, pues ¿para qué formas una organización que de todos modos ibas a sumar al Ejército? Mejor hubieras fortalecido el Ejército y le das otras funciones, en fin. Pero bueno, así fue. Hay por ahí una medida inquietante que leí en las reformas de que la Guardia Nacional podría hacer investigaciones, ya no sería un patrimonio del Ministerio Público, lo cual trastoca el orden jurídico. Gravísimo. Pues es delicado, ¿no? Es como extraño. Por lo menos no estamos acostumbrados a eso. No sé si sea bueno o malo, pero sí es delicado, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí? Porque entonces tendremos que ya el patrimonio de la investigación policial ya no sería del Ministerio Público, sino que ya estaría también en la Guardia Nacional. Quiere decir que una fuerza militarizada tendría facultades de investigación y de acusación. Y eso pues implica retos jurídicos bastante significativos que sería muy complicado analizar en este momento. Pues bastantes retos vendrán en los próximos meses. El 1 de noviembre entra, el 1 de diciembre entra Claudia Sheinbaum. En estos meses seguramente tendremos mucho que analizar, veremos muchísimas situaciones en esta transición y seguramente lo platicaremos aquí. Lo que sí esperemos que la transición sea lo más normal que se pueda y que genere condiciones de estabilidad para este país y por supuesto que le vaya bien a la presidenta Claudia Sheinbaum, porque pues, si le va bien al presidente pues tiene que irle bien al país, ¿no? Esperemos que así esté. Pues te agradezco mucho, Rubén. Gracias como siempre, Saúl. Gracias, un placer. Un placer poder platicar contigo. Muchas gracias. Pues agradecemos mucho que haya estado con nosotros por espacio de 35 minutos aquí en Focus, este miércoles de Focus. Los esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Muy buenas noches.